muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a Monitor Económico, aquí en el canal 5 Días. Es un gusto para mí compartir con ustedes esta mañana este espacio de análisis de una hora de lo que tiene que ver con las noticias económicas locales e internacionales. Estamos como siempre desde el Working de Credicentro, ubicado en el Paseo de la Galería, en la planta baja de la Torre 1. Aquí usted puede realizar todo tipo de reuniones corporativas, reuniones con clientes, o puede venir a hacer un día de oficina fuera de la oficina con un espacio totalmente distendido y agradable para trabajar. Así que vengan a conocer al Working de Credicentro en el Paseo La Galería. También te recordamos que te damos el impulso que necesitas para seguir avanzando, porque en Tigo Business te ofrecemos los servicios que tu empresa necesita para convertirse en una gran empresa. Conectividad SD-WAN, escritorios virtuales, ciberseguridad y mucho más. Visita visita business.tigo.com.py y ahí vas a conocer de todos los beneficios. Tigo Business es una solución para cada negocio. Todos los días también nosotros ponemos un tema de enfoque a nuestro programa, un tema de debate, y hoy en las redes sociales hemos puesto la siguiente pregunta. Hoy vamos a hablar sobre la situación de crisis que está viviendo Colombia, porque hoy tenemos invitados especiales para que nos hablen del tema. En Colombia, hace más de un mes hay manifestaciones en las calles, muchas de ellas con actos de violencia. ¿Quién es el responsable de esto? ¿El gobierno, la oposición o grupos terroristas? Es lo que estamos preguntando el día de hoy. Tenemos ya una buena participación de gente que está votando a través de las redes sociales, así que les invitamos a que ustedes también puedan compartir con nosotros esta mañana sus opiniones respecto a esto, y vamos a hablar con gente vinculada al sector diplomático que nos hable un poco de qué es lo que realmente está ocurriendo en ese país hermano. También hacemos, como cada mañana, nosotros nuestra revisión de los principales indicadores del día. Y en los principales indicadores del día siempre arrancamos hablando sobre el tipo de cambio del dólar, y vamos a mirar cómo se está comportando la divisa norteamericana y las demás divisas extranjeras en nuestro país. Y arrancamos, como les decía, con el tipo de cambio del dólar, que está a 6.650 guaraníes en la compra, 6.700 en su precio de venta. En el caso del real estamos viendo un real a 1.180 guaraníes en la compra, 1.270 en la venta. El peso argentino está a 40 guaraníes en la compra, 50 en la venta. Y en el euro sí vemos que hay una apreciación importante. Fíjense ustedes, ya estamos observando unos 300 puntos arriba de lo que habíamos visto hace un par de semanas. Está a 7.300 guaraníes en la compra el euro, y llegó a los 8.150 en su precio de venta. Acá es donde estamos viendo ahora una variación bastante interesante, donde vemos a un euro mucho más fortalecido respecto al guaraní, y con repuntes realmente fuertes en los últimos días. Así que ganando por lo menos entre 100 a 150 puntos el euro, la moneda europea, en los últimos días respecto al guaraní. Vamos a mirar también a ver cómo estamos en los commodities y los precios internacionales, cómo abre la bolsa de valores internacional en la jornada de hoy. La soja está a $555 su precio por tonelada. Se sigue descomprimiendo, digamos, de alguna forma, aquella fuerte alza que habíamos tenido semanas atrás, y ahora ya vemos una apertura otra vez a la baja, como se está repitiendo en los últimos días, de 0,04 dólares menos. En el caso del trigo también, con una baja en el precio internacional, $239 su precio por tonelada, con un 2,02 dólares menos que en la jornada anterior, abriendo a la baja también en el día de hoy en los mercados internacionales. No así el caso del arroz, que tuvo un leve repunte de 0,008, prácticamente ínfimo el repunte que tuvo, pero números positivos al fin, y está con un precio de $13 por tonelada. En el caso del petróleo WTI, un leve sesgo a la baja, prácticamente casi imperceptible, de 0,010 respecto a la cotización del día anterior, y vemos que abrió el día de hoy a un precio del barril a $66. Vamos por último a mirar cómo estamos en el mercado bursátil. Hay otra emisión que se hizo esta semana que queremos también comentarles un poco algunas características. Estamos hablando de un fondo de inversión de desarrollo inmobiliario
que se estuvo emitiendo el día 25 de mayo. Algunas características son bonos soberanos, un monto de la serie es de 7 millones de dólares, un paquete global que estamos observando de 50 millones de dólares. El vencimiento es 20 años de plazo, así que es una inversión ya de largo plazo muy importante en este Fondo de Inversión de Desarrollo Inmobiliario. El pago de intereses es semestral. La tasa de interés que se está abonando por este título es de 6%. Y al preguntar un poco quiénes son las casas de bolsa que están haciendo intermediadoras, nos dijeron que todas las casas de bolsa están intermediando en la adquisición o la comercialización de estos títulos de este Fondo de Inversión de Desarrollo Inmobiliario. Así que aquellos que están interesados en hacer inversiones en ese segmento pueden consultar a la casa de bolsa con la que operan para que les den más información sobre cómo invertir en estos títulos en la Bolsa de Valores de Asunción. Es momento de hacer una breve pausa. A la vuelta ya venimos con más Monitor Económico y el análisis del día. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, Le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. Colegio Cerritos, un lugar para crecer. Colegio Cerritos, con la mejor infraestructura. Contamos con plataforma online, clases personalizadas de refuerzos, inglés y computación desde los primeros niveles, seguimiento vía app y ferias culturales. Escríbanos al 0986-350-660. Excelencia en educación integral. Cerritos. En el análisis del día de hoy queremos mirar cómo están las recaudaciones según el último informe de situación financiera de la Administración Central publicado por el Ministerio de Hacienda. Vamos a ver los datos que nos muestran un poco cómo están en recaudaciones el fisco. Los ingresos totales registran un rebote importante al mes de abril, luego de la mayor caída de ingresos registrada en el mismo mes del año pasado. Hay que recordar que abril del año pasado fue el mes en donde estuvimos en una cuarentena total muy estricta y obviamente las recaudaciones se vieron fuertemente impactadas. Fijémonos un poco cómo eran las recaudaciones que habían caído más o menos en un 40-50% el año pasado, y ahora hay un repunte súper importante que nos muestra también cómo hay una dinámica económica mucho más acelerada que las que estamos teniendo en este momento. Acá nos dice evolución de los ingresos totales y tributarios, y hay que siempre recordar que tenemos dos fuentes de ingresos, una que se da a través de aduanas y otra que se da a través de la Subsecretaría de Estado de Tributación, que es lo que inyecta ingresos para el Ministerio de Hacienda. Podemos fijarnos un poco acá, ingresos totales, el total recaudado en miles de millones. Vemos el acumulado del año 2019, que era de 11.004 millones, luego el acumulado de el 2020, que había bajado en un 11% y se quedaba en 9,7 billones. Y lo que estamos observando ahora, ¿verdad? El acumulado siempre comparando enero a abril,
¿verdad? El primer cuatrimestre, vemos que en el acumulado del 2021 estamos ya incluso superando al primer cuatrimestre del 2019 en el año 2021. ¿Por qué es importante esto? Tenemos 11,7 billones de ingresos de ambas fuentes, tanto de lo que nos ingresa a través de la SED como de lo que nos ingresa a través de aduanas. Porque si nos comparamos con el 2020, es el año donde inicia la pandemia, entonces el parámetro de medición puede ser un poco confuso por el hecho de que gran parte de la actividad económica se paralizó durante por lo menos 2 trimestres. Sin embargo, si nos comparamos con el 2019, un año sin pandemia, sí con muchos problemas, porque teníamos una crisis en materia del campo por los efectos de la sequía, pero fue un año, digamos, normal de alguna forma. Entonces sí, el punto de comparación es un poco más interesante. Vemos 11,7 billones este año y 11 billones, 004 en el 2019, lo que nos muestra de que sí efectivamente hay una recuperación por el lado de los ingresos de las diferentes fuentes de recaudación. Podemos mirar un poco y desglosar estos datos y ver tanto la SEP como aduanas en el siguiente gráfico. Acá estamos viendo un poco los ingresos de total recaudado de la SEP en miles de millones. Mismo ejemplo, abril del año 2019 teníamos ingresos por 1,4 billones, luego 66 mil millones en abril del año pasado con una caída del 57%, y ya cuando nos comparamos abril de este año versus abril del 2019, año sin pandemia, vemos que ya son cifras incluso mayores a la que teníamos en abril de 2019 con 1,6 billones de guaraníes en ingresos, creciendo, si nos comparamos con abril del año pasado, en un 148%, prácticamente duplicamos un poco más. Eso por el lado de la SED, esto es lo que pagan los contribuyentes, esto es todo lo que tiene que ver con comercio exterior, sobre todo en el lado de la importación, los aranceles, todo lo que recauda aduanas. Estamos viendo también algo un poco similar, en este caso abril del año 2019 respecto a abril de este año, hay una pequeña diferencia todavía negativa, o sea, 770 mil millones en abril del 2019, 721 mil millones este año. Ahora, si nos comparamos con abril del 2020, sí vemos que hay un crecimiento importante, 380 mil millones en abril del año pasado, 721 mil millones en lo que va de este año. En abril del año pasado hay que recordar que habíamos caído en un 50% en las recaudaciones a través de aduanas, y este año, si nos comparamos abril del año pasado con abril de este año, estamos creciendo a un 89% en las recaudaciones a través de la Dirección Nacional de Aduanas. Ahí tenemos entonces un comparativo entre la SED y aduanas, cómo se está evolucionando el nivel de ingresos a través de recaudaciones de ambas fuentes. Por último, podemos ver cómo se destaca la recuperación de la recaudación de aduanas. Por otro lado, el IVA sigue mostrando una tendencia positiva. ¿Y por qué siempre es importante mirar un poco el IVA? Porque el impuesto al valor agregado nos muestra también una evolución del consumo. Es prácticamente el impuesto que lo pagamos todos, ya sea al comprar un bien o servicio de forma directa o indirecta. Entonces nos va midiendo un poco mejor cómo está el nivel de consumo. Y vamos a ver en el IVA, vemos acá la SED, por ejemplo, lo que les decía hace rato, cómo hay esta curva ascendente tanto en la SED como en aduanas, en el ritmo de recaudación. En el caso de la variación interanual, como les había dicho, en el total vemos un crecimiento de 121% juntando ambas fuentes, un crecimiento de 148% por el lado de la SED y 89% por el lado de aduanas. Miremos acá un poco la recaudación del IVA, vemos también que hay un crecimiento importante. El IVA ha aumentado el crecimiento en recaudación de un 88%, y por el lado de la SED, esto es en general, por el lado de la SED un 87% positivo y por el lado de aduanas un 89% positivo. Todos estos datos nos muestran básicamente de que los niveles de recaudación están mejorando, se está repuntando, todavía no para las necesidades enormes que tiene el fisco. Por eso es que incluso nos decían ayer desde el gobierno de que necesitan seguir recaudando un poco más como para tener oxígeno y así poder ir cumpliendo con algunos compromisos. Pero bueno, si seguimos por esta senda, se espera que eso se pueda en brevedad comenzar a cumplir aquellos compromisos de pago con constructoras o con algunos otros proveedores del Estado con los que se está adeudando.
Hasta aquí un breve análisis de cómo estamos en materia de recaudación en ambas fuentes, tanto aduana como la CEN. Ahora es momento de hacer una breve pausa. A la vuelta de la pausa vamos a comenzar a hablar sobre lo que le estábamos planteando al principio del programa, la situación de crisis económica y política por la que está atravesando Colombia, un país hermano. Hoy tenemos como invitado también a gente representante de ese gobierno con quien vamos a estar conversando. Hacemos una pausa y a la vuelta venimos con eso. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, Estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. cada vez que elegís una marca, Le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. Colegio Cerritos, un lugar para crecer. Colegio Cerritos, con la mejor infraestructura. Contamos con plataforma online, clases personalizadas de refuerzos, inglés y computación desde los primeros niveles, seguimiento vía app y ferias culturales. Escríbanos al 0986-350-660. Excelencia en educación integral. Cerritos. We go, come on. They can see us coming from a mile away. They wanna see us, wanna be us now. We don't play like this. Do it like this. Do it like this. Llegó Billetera Visión para facilitarte la vida. Tu nuevo medio de pago digital, con el que no necesitas manejar efectivo. Para tus transferencias, pagos de servicios, compras en miles de comercios y extracciones en cientos de ATM de la red Infonet. Ingresa en la app Visión Móvil, en la opción Crea Billetera Visión, seguí los pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Con Flow, ahora tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo. Disfruta lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Personal, la fibra óptica más rápida. Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro. Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras. En Electroban Saeca nos reinventamos desde hace 13 años para seguir brindando soluciones a todos nuestros clientes. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Puma Energy y Automac Michelin se unen para darte lo mejor con esta promo. Alinea tu vehículo gratis, carga en Puma Energy y recibí al instante un voucher para servicio de diagnóstico y alineación gratis. A ser canjeados en los centros de servicios Automac Michelin. Bases y condiciones en www.puma-energy.com.py. Hoy la responsabilidad es de todos. Y comienza en la casa, mientras vos cuidás de tu familia
Nosotros te acompañamos. Desde Visión Digital. Las 24 horas, 7 días a la semana. Cuídate más que ayer. Cuídate más que nunca. Porque en Visión Banco, vos estás primero. Muy bien, seguimos en Monitor Económico por la pantalla del canal 5 Días y hoy, como ya les había dicho al principio del programa, queremos hablar de un país hermano, un país al que le tenemos mucho aprecio, un país con el cual incluso compartimos situaciones históricas que los paraguayos siempre valoramos mucho, que es Colombia, ¿verdad? Un país al que tuve el gusto ya de conocer 2 veces, estuve visitando Colombia, la última vez hace un año y medio más o menos, antes de la pandemia, ¿verdad? Y bueno, hoy tenemos el gusto de tener aquí en piso al embajador colombiano. Él es Fernando Sierra Ramos, quien está con nosotros y a quien agradezco por su visita. ¿Cómo le va, embajador? Muy buenos días. Samuel, muy buenos días a ti, a José, a todo el equipo de 5 Días. Un placer estar acá. Bueno, es un gusto para nosotros poder conversar contigo, embajador. Colombia es hoy día no solo un país hermano, sino un socio comercial que está creciendo. Es uno de nuestros mejores compradores, por ejemplo, en el caso del arroz, ¿verdad? Y es el segundo principal destino que estamos teniendo a la hora de salir del país. O sea, estamos hablando todo antes de la pandemia, ¿verdad? Estaba primero México y después ya directamente Colombia es el país donde los paraguayos más nos gusta visitar por las hermosas playas que tienen ustedes. Y por eso que tenemos un cariño bastante importante con los colombianos, ¿verdad? Y bueno, y es un gusto siempre poder hablar con hermanos de ese país. Lo que sí nos ha llamado un poco la atención en las últimas semanas, en el último mes específicamente, es un poco esta situación de tensión que han estado viviendo. Entendemos que el gobierno de Iván Duque había propuesto una reforma en materia tributaria, así como se hizo en Paraguay hace más o menos 1 año y medio. Sin embargo, eso no cayó bien. Luego hubo se decidió no avanzar con esa propuesta y aún así las protestas en las calles continúan. Queríamos un poco la opinión de usted, que nos pueda contar un poco en un pantallazo grande de qué es lo que está ocurriendo, por qué todavía hay tanta gente en las calles y bueno, y cuáles son las vías de solución que están viendo también desde el lado del gobierno. Bueno, definitivamente lo has dicho, las reformas tributarias que atentan o afectan los impuestos pues son absolutamente impopulares. Y en ese sentido pues el gobierno de Colombia y muchos tuvieron el año pasado un año particularmente atípico. Todos los recursos evidentemente se fueron a la salud, a los hospitales, a las camas, a los ventiladores, etcétera, etcétera. Y eso hizo pues que las finanzas no solamente del Estado colombiano se direccionaran a la prioridad que era el COVID. Ningún país estuvo preparado pues para esa eventualidad. Eso genera que el gobierno tuviera que armar una reforma tributaria de pronto en el momento difícil. Pero hay 3 cosas que hay que decir, Samuel, en esto. Lo primero es, Colombia es un Estado social de derecho. Colombia respeta las protestas en el marco del respeto y en el marco de que sean pacíficas. Lo segundo es que el Estado colombiano condena todas aquellas manifestaciones de violencia que terminan en azonada, en vandalismo. Hoy vemos pues que se atentó contra el servicio público, se atentó contra la salud, no hubo movilidad, los transportes de servicio masivo, los comandos de atención inmediata de la policía fueron vandalizados y en eso el gobierno colombiano es claro en que los intereses particulares no deben ir sobre los colectivos, es decir, cuando cierras las vías, cuando no permites el acceso a la alimentación, al combustible, a las misiones médicas, a todo eso, pues evidentemente que se convierte en otra situación muy difícil. Y lo tercero es que el Estado a través de los elementos de control, las comisiones de derechos humanos, de las comisiones del derecho internacional humanitario, las Naciones Unidas, etcétera, etcétera, han sido vigilantes ante los eventuales
excesos de los que se ve, porque pues finalmente encontramos unas protestas motivadas, porque si te acuerdas la reforma se retira, luego se viene la salud, se retira lo de la salud, y entonces luego salen los transportadores, los agricultores, los jóvenes, y la verdad para sintetizar, pues hay desigualdad en todos los países del mundo y Colombia no es la excepción, pero no pretendamos a través de 5 marchas en 15 días cambiar la historia de décadas en donde hay unas reivindicaciones que si bien es cierto son válidas, pues no son como sacar del sombrero mágicamente para resolver todas las situaciones tan difíciles que tiene no solamente Colombia, sino todos los países que están en vía de desarrollo. Una cosa que a mí me llamó un poco la atención, quería consultarte, es sobre lo siguiente. Incluso habían problemas para distribución de suministros básicos para los supermercados, para las tiendas, con lo cual nos contaban gente en Bogotá, habían elementos así de consumo masivo que ya no habían en las góndolas porque no permitían que los camiones proveedores ingresen a la ciudad, ¿verdad? Entonces uno ahí se pregunta si no hay detrás un poco de esto también algunas intenciones de algún sector político o algún sector económico o algo que sea por fuera de las reivindicaciones que se están indicando como los motivos de la lucha, embajador. Es absolutamente claro, es absolutamente claro. Te voy a dar solamente un ejemplo. Los comandos de atención inmediata son unas estaciones pequeñas de policía que hay en los barrios, creo que se llaman comisarías. Sí. Esos son unos puntos estratégicos para efectivamente tener la presencia de la policía muy rápidamente en varios barrios. El segundo día de las protestas vandalizaron 26 comandos de atención inmediata en solo Bogotá. Es como atacar a 26 comisarías. Atacaron 26 comisarías. Ajá. Casi que en simultáneo, o sea, entre las 8 y las 10 de la noche. A ojo de una persona que no sabe el conflicto, es muy difícil creer para los organismos del Estado de seguridad que se hubieran aglutinado estas personas para estar unas en el norte, o sea, es decir, como para hacerte un caso, quieren estar en Lambaré, las otras en Luque, las otras en Fernando de la Mora. Para que sean tan sincronizados. Y si fuera sincronizado, entonces encuentra uno también esas redes muy mediáticas, encuentras personas que definitivamente asisten a las marchas con un pago, encuentras personas que hasta el almuerzo le dan para que vayan a gritar arengas, y entonces en ese momento se desvirtúa la verdadera motivación de una protesta. Hay que decirlo con tristeza, pero con carácter, que estamos en un año preelectoral, que nosotros elegimos Congreso el siguiente año y que elegimos presidente el siguiente año, y que pensaría uno que aquí hay unos políticos que quieren pescar en río revuelto y que pues básicamente hacer oposición es muy fácil. Yo vengo de un congreso en donde fui opositor y criticar el Estado, sobre todo cuando hay tantos faltantes, pues es relativamente fácil. Entonces creemos que detrás de todo eso, evidentemente, tenemos una mano oscura que mueve y que está arengando, que está incendiando, que está motivando a esa cantidad de jóvenes que están en las calles y que pareciera que no tienen fin en cuanto a sus demandas. Entonces es muy difícil, a pesar de que el gobierno ha instalado casi 26 mesas de diálogo. Y sobre estas denuncias de supuestas violaciones de derechos humanos, nosotros muchas veces en el canal también tenemos el criterio de tratar de filtrar muchos de los videos, de las cosas que aparecen en redes, ¿verdad? Se hablan más o menos de un centenar de muertos, de personas desaparecidas, y una cosa que nos comentaban, que por eso le quiero preguntar, embajador, es de que la Comisión de Derechos Humanos había pedido venir a Colombia y en principio como un rechazo del gobierno, y ahora sí hay una fecha creo que para visitar y hacer un monitoreo de cómo está la situación. Claro. ¿Cuál es la realidad de lo que está pasando en ese sentido? A ver, el ciudadano de a pie se queda con lo que está pasando en las redes. Desafortunadamente las redes es un minuto a minuto de algo en lo que te quedas, y hemos encontrado un mensaje articulado en unas bodegas de Twitter, en unas bodegas de Instagram, de Facebook,
que se han encargado de desprestigiar la labor de tanto de la policía como del gobierno colombiano. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de hecho la vicepresidente hoy con funciones de canciller, quiso ir a Washington a exponer y a dar esa otra cara de esa Colombia diferente, que quiere trabajar, que quiere salir a las calles, para que hagan un estudio muy minucioso de todo lo que está pasando en Colombia, adjuntándole todos los casos que ha habido. Estamos alrededor de unos 1000 y tanto de heridos, de esos casi que el 80% son policías que la verdad no se ven. Tenemos 2 policías muertos y 27 civiles también muertos, no con ocasión de esas protestas, sino dentro del marco de manifestaciones, a ver de pronto en hechos aislados y demás. Pero el mensaje ¿cuál es? Hoy la vicepresidente con funciones de canciller está con naciones, con los estamentos de derechos humanos para explicar efectivamente y para llevar todas las pruebas necesarias para tener una imagen, un retrato diferente de lo que se está pretendiendo formar. Y tengo que decir también hoy que Colombia también salió a las calles desde ayer en una marcha absolutamente diferente, marchas de paz, la gente que dice, venga, nosotros queremos trabajar, déjenos trabajar, necesitamos que los alimentos lleguen, necesitamos que el oxígeno llegue, necesitamos que las estaciones de combustible se abastezcan, necesitamos pues, y el colombiano de a pie que sale a trabajar, que ve en Colombia un país de progreso, pues ha salido a las calles y encontramos marchas diciendo vamos a trabajar, déjenos trabajar, porque ya estuvo bien de tratar de hacer un caos total en el país. Ahora, ¿quiénes forman esta? Se formó creo que el nombre es una Comisión Nacional del Paro, que es la que está de alguna forma articulando un poco todas estas movilizaciones de protestas. Y yo me preguntaba, ¿quiénes son los que están detrás de esto? ¿Son actores políticos de la oposición? ¿Son gente de algunas organizaciones sociales? Porque preguntando un poco a algunos colegas colombianos nos decían, hay mucha gente que quizás no es muy conocida, que está ahora hablando, pero que no siente la ciudadanía como que les representa. ¿Quiénes, en la evaluación que hacen ustedes, esta gente que está liderando esta comisión, son realmente gente de algún sector político o de dónde son estas? Desafortunadamente es muy difícil que lo que dices tú sea cierto, o sea, que todos los actores del conflicto se vean representados en unas personas dentro de esas mismas mesas de diálogo. No han podido ellos ponerse de acuerdo a que haya una persona que sea el vocero, que identifique todas las necesidades de cada uno de los sectores. Con todo y eso, el gobierno instaló una mesa de diálogo ya hace más de 10 días, con unos comités en 26 mesas multisectoriales, agro, transporte, trabajo, educación, etcétera, etcétera, para tratar de interpretar todas las personas que de alguna u otra forma están sentadas en esa mesa y tratar de dar soluciones. Obvio, las soluciones, como le digo, no las podemos dar en el sentido de reformar, si se quiere, la Constitución para ver una serie de requerimientos que si bien es cierto son válidos, no se dan en el transcurso de un diálogo de un mes, de un año, de lo que sea. El presidente Duque se va en agosto del año 2022. La reforma tributaria que venía tenía sus efectos de aplicabilidad en el 22, pero se veían los efectos en el 23. Si este presidente hubiera sido irresponsable, pues básicamente le deja el problema al que viene, porque la caja va a estar desfinanciada para cubrir todos los programas sociales, para todo el tema de ver que las finanzas del Estado no se resquebrajen. Hoy lo que tenemos es una calificación que estas entidades calificadoras de riesgo nos la bajan, precisamente por todo este tema tan difícil, por todo este tema de ver un país desestabilizado, pero eso finalmente lo que hace es que nosotros, si vamos a recurrir al mercado internacional, pues tengamos una deuda más cara, tengamos unos intereses mucho más caros, y eso se ve representado ¿en qué? Pues porque la plata tiene que salir de alguna parte. Esa reducción, disculpame, esa reducción de calificación de riesgo, ¿les sacó a ustedes del grado de inversión o siguen todavía en grado de inversión? Estamos en grado de inversión, pero pasamos nos bajaron un grado, quedamos en B+. Eso, si bien es cierto, no afecta
digamos, la calidad del objeto del crédito, pues sí encarece los intereses de un eventual préstamo por el grado de riesgo que esas mismas calificadoras. Entonces, salir al mercado a conseguir dinero va a ser más costoso. Totalmente. Eso es lo que se logró por todo este tema, que evidentemente es muy difícil, pero que es absolutamente necesario, porque tendremos que salir al mercado a buscar dinero para poder... los países son unas empresas y evidentemente tendrán que conseguir unos recursos para efectivamente gastarlos o invertirlos en los planes sociales, en los planes que viene manejando el gobierno, y obviamente para que las finanzas públicas tengan, por lo menos después de todo este año tan difícil, algo de un balance que pueda generar un grado de inversión mucho más visible para los que quieren prestar. Una consulta también que tengo, porque obviamente a nosotros de alguna forma tocamos un poco de oído porque vemos lo que vamos recibiendo de algunas agencias y es bueno siempre tener el contexto. Pero un cuestionamiento que hubo en cuanto al manejo de las finanzas fueron algunas compras vinculadas al sector militar, con unos aviones que se habían comprado y en medio de la pandemia, y por eso es que le habían criticado un poco a Duque. ¿Eso ya estaba previsto antes? ¿Era parte de algo que era un compromiso que se tenía que abonar? ¿Qué fue lo que ocurrió en ese caso que a nosotros nos llegó como una de las banderas un poco que había en los manifestantes, embajador? Eso tiene una verdad a medias. Claro, Colombia es un país que ha habido una guerra durante 60 años. Somos el país más antiguo, con la guerrilla más antigua de América. En teoría firmamos un proceso de paz que el ciudadano a pie diría, pues ya firmamos la paz, ya todo quedó. No. Tenemos unos actores de cuello blanco en el Congreso, con un partido que fue una guerrilla, pero tenemos otra ala de ese partido en el monte. Entonces vemos el caso de este señor Santrich, que pasó por el Congreso, se burló de todos, se salió, se escondió, se fue para Venezuela, que es otro tema difícil que tenemos ahí, y lo queda abatido en Venezuela con el fusil al hombro siendo congresista en ejercicio. Eso da para que Colombia tuviera que, dentro de su presupuesto, tener unas condiciones óptimas para seguir atendiendo el tema de defensa. Desafortunadamente, los secuestros no han terminado, las extorsiones no han terminado, los boleteos no han terminado, los bloqueos que ustedes ven en las calles y la quema de oleoductos y tal no han bajado. Si bien es cierto, bajaron los índices, es claro. También es claro que el campesino que tiene su ganado, tiene su sembradío de arroz, de soja, de lo que quiera, pues le llegan con un brazalete, y el brazalete pues no puede decir FARC, pero puede decir lo que sea, pero el fin último es la situación que se está viendo. Entonces, había un presupuesto que se tenía que cumplir con unos compromisos en donde pues los mismos Estados Unidos han apoyado directamente el tema de la erradicación de la droga. Ese es el principal problema en Colombia, porque es que las FARC tenía las rutas, tenía los dineros, tenía los niños, tenía las plantaciones y esa es la gasolina de un conflicto que indiscutiblemente hoy por hoy es el negocio más rentable que existe. Entonces, tratar de llevar a esos campesinos que se ganaban 30 y 40 millones, campesinos entre comillas, a decirles vamos a hacer la sustitución de cultivos, pero ya no siembres coca, sino siembra mandioca y siembra plátano y siembra arroz y te vamos a dar 2 millones por esa ayuda, pues la verdad para ellos es un desbalance en sus finanzas, y porque toda la vida han hecho el tema del dinero fácil y ha sido absolutamente representativo. Totalmente. Ahora usted tocó mencionar las FARC, habló de la guerrilla. Yo escuché en estos últimos días hablar también de posibles grupos terroristas un poco metidos en estas movilizaciones. Incluso veíamos, creo que fue antes de ayer, hubo el incendio del Palacio de Justicia en el interior del país. ¿Sospechan ustedes de que hay estos grupos violentos están también metidos o infiltrados dentro de las manifestaciones? Es absolutamente claro. Es absolutamente claro. Las formas, las armas,
lo articulado de los ataques a los bienes privados y públicos, el desplazamiento sistemático de encontrarse en un sitio, la forma que se maneja después muy mediática a través de las redes para informar qué pasó. Tras de ese telón de actos que teóricamente son del pueblo para expresar su inconformismo por cualquiera de las motivaciones que tengan, evidentemente existe unos grupos al margen de la ley que pretenden desestabilizar a Colombia, que son articulados, que tienen unos recursos que vienen no sabemos de dónde, pero que están permeando la sociedad. Y tengo que decirlo, aquí han logrado cosas, por ejemplo, la Copa América iba para Colombia, se suponía que iba para Colombia, fue una de las principales banderas del presidente, entendiendo pues que eso trae una serie de factores para que muevan la economía, para que se dinamice, etcétera, etcétera, pero hoy nos han quitado la Copa América porque pues si a la pandemia le sumas el tema social, pues va a ser muy difícil que algún estado tenga, digamos, la seguridad y la tranquilidad. Entonces, es claro que toda esa articulación con fines preelectorales tienen unos grupos, todos de izquierda, bajo es el mismo esquema que con contadas diferencias fue lo mismo que pasó en Chile hace 2 años, con otros móviles diferentes, pero es un país incendiado, un país que sale a las calles, un país que protesta. Y todas esas protestas, incluida la que hubo aquí en Asunción, de unos muchachos de las juventudes comunistas paraguayas, pues que van a ser el mismo, digamos, es el mismo modus operandi lo que pasó en México, lo que pasó en Guatemala, lo que pasó en Salvador, porque en la reunión con los embajadores en América sabemos cómo han operado. Entonces es evidente que detrás de todas estas manifestaciones, entre comillas, hay unos grupos muy organizados que pretenden desestabilizar el país. Una última consulta tengo, embajador, y tiene que ver por qué Paraguay, por ejemplo, ha tomado medidas extraordinarias que nunca antes les había hecho, como por ejemplo pagar subsidios al sector informal, pagar subsidios a empresas. Sin embargo, hemos escuchado que por algunas medidas de apoyo económico que está tomando el gobierno, están diciendo, bueno, Colombia quiere parecerse a Venezuela, o está comenzando a subsidiar, está comenzando a ser más dependiente a la sociedad, ¿verdad? Es tan así porque me llama un poco la atención, si hay grupos de izquierda que supuestamente están detrás de estas movilizaciones y que están como un poco afines a esas medidas que muchas veces se toman de impacto social, ¿por qué ahora están criticando y están diciendo que Colombia se acerca a ese modelo más bolivariano por tomar medidas de asistencia a sectores vulnerables? Una precisión, Samuel. Colombia considera a Venezuela una dictadura, eso es claro. A través de su presidente, a través del Grupo de Lima, hemos dicho, Venezuela es una dictadura. Partiendo de esa base, no reconocemos el gobierno de Maduro como un presidente legítimo, democrático, y digamos que rechazamos todas esas acciones que ha habido en Venezuela, porque, haciéndote un paréntesis, ya casi son 5 millones de venezolanos que están en Colombia, huyendo de toda la pobreza que tiene Venezuela. Algo más de 2 millones y tanto entrado legalmente a través de un puesto fronterizo con un pasaporte de los otros totalmente informales, que le suman a el tema pandemia, que le suman al problema crisis y que le suman al tema de informalidad. Entonces tenemos a los venezolanos, lo veía yo aquí inclusive en Asunción, de que se toman los semáforos, entonces el uno es el que limpia los vidrios, el otro es el que vende las piñas, etcétera, etcétera, y ese mismo modelo lo que ha ido es a engrosar la informalidad en Colombia, dejando también un tema tanto de salud como de asistencia social, porque llegan familias completas en donde el gobierno colombiano les abrió las puertas. ¿Qué pasa en las medidas que tomó Colombia? Colombia hizo un subsidio a las empresas, hizo un subsidio a la nómina, rebajó unos impuestos, en el afán de equilibrar medianamente las finanzas públicas de aquellas empresas que mueven el país. Colombia es un país industrial, es un país agrícola, que mueve una cantidad de sectores,
pero que esos sectores tienen que reactivarse en la medida de lo posible. Hoy no podríamos reactivarlos cuando tenemos las vías cerradas, cuando no tenemos acceso a toda la información y cuando la gente dice, quiero trabajar, déjenos trabajar. Esas medidas estaban y están encaminadas a generar un alivio en las empresas que producen. Por ejemplo, decirle, vamos a contratar jóvenes de 18 a 28 años y por esos muchachos les vamos a dar un incentivo el Estado va a incentivar las empresas, va para el tema parafiscal, no los va a decirle, venga, pague una tasa promedio, va a decirle, hay una cantidad de auxilios para que el desempleo juvenil, que es uno de los grandes factores de allá, se vea reflejado y que la gente pueda contratar, por ejemplo, en un solo caso, jóvenes que puedan ayudarle. Hoy, por ejemplo, yo veo aquí el productor de este programa de 23 años, muchachos jóvenes, preparados, con un amplio bagaje, pero que necesitan oportunidades. Desafortunadamente a veces o no tenés experiencia o no tenés el contacto y tienes el estudio pero no puedes, emplear. Pues todo eso va encaminado, pero diferimos mucho del modelo venezolano, jamás podríamos llegar. Y si el modelo hubiera sido exitoso, pues sabes que era la chequera más jugosa y más gorda de Latinoamérica y en la foto de hoy tenemos un país absolutamente devastado. Bueno, embajador, le agradezco mucho su visita. Sé que el gobierno está buscando vías de solución, ¿verdad? Nosotros venimos siguiendo muy de cerca, ¿verdad? A través de nuestros colegas que están en Colombia, ¿verdad? Y bueno, nos gusta un poco contrastar un poco las informaciones que siempre vamos recibiendo también con las personas que conocen más del tema. Por eso que también nos agradecemos mucho su presencia el día de hoy. Y ojalá pronto puedan llegar a un punto de acuerdo, se calmen las cosas, ¿verdad? Entiendo que hay reuniones previstas para los próximos días en donde se buscan algunos acuerdos que puedan hacer de esa hermosa ciudad que tienen ustedes como capital, Bogotá, una ciudad más tranquila, muy alegre, que yo tengo recuerdos fantásticos de visitas en Colombia y ojalá pronto puedan llegar a una solución. Sí, Samuel, muchas gracias. La verdad, para cerrar agradeciendo tu gentileza, Colombia sigue trabajando en buscar alternativas a través de su presidente, a través de los organismos del Estado, a través de todo ese equipo para llegar a consensos y soluciones que permitan volver a generar primero la confianza y segundo la seguridad en el pueblo. Y seguimos trabajando de la mano de un país como Paraguay, que sus gobiernos han sido muy cercanos, sus presidentes también, y hoy reafirmamos esa hermandad que tenemos histórica para hacer los planes y programas en pro del pueblo tanto del colombiano como del paraguayo. Embajador Fernando Sierra, muchísimas gracias por su visita. Así estuvo con nosotros el embajador de Colombia, trayéndonos un poco el panorama también de cómo lo están viviendo ellos allá y deseando también, embajador, que pronto pueda volver toda la normalidad y que podamos tener también a esa Colombia tan alegre que siempre les ha caracterizado. Así que muchas gracias por la visita. Un abrazo a todos, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Hacemos una breve pausa, a la vuelta venimos con la parte final del programa.